¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta su aula de cómputo en este curso que es Introducción a la Informática. Recuerden que estamos en la dirección auladecomputo.miselic.com o envíame un correo a gerardo@miselic.com. Vamos a checar en esta ocasión el funcionamiento de la computadora. ¿Cómo funciona la computadora? A veces creemos que es algo mágico, que alguien llegó y la creó, pero no es así. Veremos en primera instancia qué es electricidad, porque sin la electricidad pues la computadora no serviría. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente continua, el electrón, el fósforo y el silicio, dos elementos químicos muy importantes. Cómo funcionan los bulbos y transistores, que funcionan en forma similar, las compuertas lógicas, el bit, y en una segunda parte veremos el byte, sistema de cómputo, herramientas, puertos y conectores. En este curso, el objetivo es que el alumno comprenda el funcionamiento de la computadora y conocer las partes que conforman el hardware para facilitar el aprendizaje. Pues bien, comencemos con la electricidad. Para el funcionamiento de la computadora se necesita de energía eléctrica. Sin ella la computadora sería inservible. El voltaje eléctrico que llega a nuestras casas es de 120 volts, con valores alternantes entre positivos y negativos. La corriente alterna es la que cambia repetidamente de polaridad. Sus valores fluctúan entre 120 volts y menos 120 volts, pasando por el cero. Esta variación la hace a una frecuencia de 60 veces por segundo. En esta gráfica podemos observar cómo llega a un valor máximo, baja un 0 y luego a un valor negativo. De tal manera que si esto se hiciera lentamente, se verían como los focos se apagan y se encienden en nuestras casas, pero es a una frecuencia lo bastante alta para que cuando el voltaje empiece a descender ya está subiendo otra vez. Esa es la corriente alterna. Pues bien, los aparatos electrónicos necesitan de corriente continua, no de corriente alterna. En la corriente continua, los electrones circulan siempre en la misma dirección, es decir, en un valor positivo. Los aparatos electrónicos funcionan con corriente continua. En este caso, las computadoras por lo regular son de 5 volts. Los aparatos electrónicos necesitan de la corriente continua. Por eso lo primero que se necesita es convertir la corriente alterna en corriente continua y disminuir de 120 a 5 volts. Para eso se necesita una fuente de poder, que todas las computadoras la tienen. La fuente de poder es la que se encarga de convertir los 120 volts de corriente alterna en 5 volts y 12 volts de corriente directa. Aquí vemos una fuente de poder. Todas las computadoras tienen una fuente de poder. Vemos la entrada, el encendido, y acá en estos cables obtenemos para la computadora voltajes de 5 volts y 12 volts. Aquí tenemos otra fuente de poder. Ahora veremos qué es la electricidad. La electricidad no es otra cosa más que el flujo de electrones. Es decir, que por un cable vamos a encontrar varios electrones fluyendo a través de él. Eso es la electricidad. En este ejemplo vemos un núcleo de un elemento y en su última órbita un electrón que está girando ahí sobre el núcleo. Bueno, y el microprocesador, que es la parte más importante de la computadora,
funciona con dos elementos químicos que son el fósforo y el silicio. Son elementos que actúan como semiconductores, donando al fósforo el electrón que transporta al silicio. Los microprocesadores están compuestos por este material. Aquí vemos, por ejemplo, el fósforo, como en su última órbita tiene un electrón de más. Al ser excitado por otro electrón, este se pasa a un hueco que tiene el silicio y va viajando así de silicio en silicio el electrón. De esa manera se produce el flujo de electrones sobre el silicio. Veamos entonces ahora cómo funcionan los bulbos y transistores. Los bulbos los manejábamos ya hace algunos años y los transistores pues son más modernos. Los bulbos y transistores funcionan como interruptores, como se muestra aquí en la pantalla, en la computadora, y permiten o impiden el paso de la corriente eléctrica. En este caso se ve como el interruptor está cerrado y pasa la corriente eléctrica, de tal manera que esta batería enciende el foco. En este otro caso, el interruptor está desconectado y por tal motivo no se enciende el foco. Bueno, pues un bulbo o un transistor, hagamos de cuenta que son estos interruptores y que hay alguien por ahí encendiéndolo y apagándolo. Eso es lo que hace el bulbo o el transistor. Bueno, veamos cómo se puede, podemos aprovechar esto para que funcione así como funcionan las computadoras. Aquí tenemos dos interruptores, los cuales van a encender el foco cuando A y B estén conectados, de tal manera que fluyan los electrones por aquí. Tenemos una tablita que dice A y B están desconectados. Cuando están desconectados vamos a poner un 0, que indica que están desconectados. Aquí están desconectados. Y la pregunta es, ¿cuándo prende el foco? Vamos a ver. Cuando A y B están desconectados, pues no prende el foco. El foco lo ponemos con una F, está en 0 también, quiere decir que está apagado el foco. Ahora vemos que A está haciendo contacto, por lo tanto A está conectada y tiene un 1 abajo de A, y B tiene un 0, lo cual indica que está desconectada. El foco está apagado, por lo tanto tiene un 0. Otro caso, A está desconectada, tiene un 0, A tenemos un 0 abajo, y B está conectado, le ponemos un 1 y el foco está apagado porque no hay flujo de corriente por aquí. Veamos otro caso. Ahora, cuando A y B están conectados, veamos, A y B están conectados, le ponemos unos abajo. Cuando están conectados hay un flujo de corriente, por lo tanto el foco enciende y decimos que el foco está en 1. A esta operación le llamamos I o AND en inglés, lo cual quiere decir que para que el foco encienda debe estar conectado A y debe estar conectado B. Veamos otra compuerta. ¿Cuándo prende el foco? Ahora tenemos unos contactos en paralelo. A y B están desconectados, no hay flujo de corriente por aquí, por lo tanto el foco está apagado. Vamos a conectar ahora A está conectada, le ponemos 1, B está desconectada, le ponemos 0, y el foco enciende, porque aunque la corriente no puede pasar por aquí, pero puede pasar por acá arriba. Vamos a ver el otro caso. B está conectada, A está desconectada. Entonces, A está desconectada y B está conectada. Por lo tanto, la flujo de corriente pasa por acá abajo hasta encender el foco, y el foco está en 1, lo que estamos indicando que está encendido. Otro caso sería que los dos estén conectados, A y B. Entonces, el flujo de corriente se divide la mitad por A, la mitad por B, y llega a encender el foco. Por lo tanto, decimos que el foco va a encender cuando A o B esté conectado. Esta
es la función o es una compuerta llamada O. Cada 0 o 1, según lo que aparezca, lo vamos a conocer como un bit, de tal manera que estos, cuando están conectados o desconectados, le pusimos 0 o 1, este sería un bit, este sería otro bit, y aquí el foco o encendido o apagado sería otro bit. Vamos a dar enter, y aquí tenemos gráficamente expresada esos diagramas que son nuestras compuertas lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos la compuerta lógica I, que dijimos que era AND, la compuerta lógica O, que es OR, y una que es la negación. Con estas tres compuertas nosotros podemos construir toda una computadora, y todo lo que vemos, que se ve en pantalla, las letras, las figuras, etcétera, mediante operaciones aritméticas y combinaciones de millones de estas compuertas. Las compuertas lógicas son circuitos integrados. Con ellas se llevan a cabo las principales operaciones en la computadora. Si A significa 1 y A negada significa 0 en este caso. O es la negación de A, de la entrada. Aquí, por ejemplo, cuando es una I, quiere decir que el foco va a encender cuando A y B se encuentren conectados. O el foco va a encender en este caso, OR, cuando esté A o esté B o estén ambos. En este caso, que es NOT, según lo que entre acá, si entra un 0, aquí saldrá 1, y si aquí entra 1, aquí saldrá el 0, es decir, lo contrario de lo que entre. Bueno, y llegamos al bit, que son los que estábamos viendo, que significa dígito binario. Es la unidad mínima de almacenamiento digital que puede ser tratada por un ordenador, o es decir, por una computadora. Proviene de la contracción de la expresión binary digit, es decir, dígito binario. Puede tener dos estados, 0 o 1. Y aquí tenemos un protoboard, que es una tabla de ensayo, algunos circuitos eléctricos, cables que van a decirnos la entrada en 0 o en 1, se van a conectar a la pila, y nuestra salida de un foquito que va a estar encendido o apagado. Veamos qué es un byte entonces. Un conjunto de 8 bits forman un byte y sirve para expresar un carácter. Aquí tenemos nuestra corriente y cables que hacen contacto en otra línea para formar nuestros bits. Veamos que este está desconectado, desconectado, conectado, desconectado, conectado, desconectado, desconectado y conectado. Cada uno de estos hilos tiene un valor. El primero vale 1, el segundo 2, el tercero 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Sí, en efecto, como ya te diste cuenta, son múltiplos de 2, empezando de derecha a izquierda. El primero vale 1, el segundo 2, 2 por 2 4, 2 por 4 8, 2 por 8 16, 2 por 16 32, 2 por 32 64 y 2 por 64 128. Y vamos a poner 0 los que están desconectados, 0, y 1 a los que están haciendo contacto. Y después de esto vamos a escribir un número, que en este caso es el 41, que es lo que forma este número en sistema binario. Veamos cómo es que se forma el 41. En donde tenemos 1, vamos a tomar el valor de arriba. Por ejemplo, aquí 1, tomamos el valor de 1. Acá hay otro 1, tomamos el valor de 8. Acá hay otro 1 y tomamos el valor de 32. Ahora vamos a sumar aquellos que tienen 1 abajo, de tal manera que sería 32 más 8, 40, más 1, 41. Y así tenemos un número decimal de un número binario, o un número binario expresado en decimal. Este 41, si nosotros lo quisiéramos expresar como un carácter,
utilizaríamos el código ASCII, que es esta tablita que vemos aquí en pantalla. En este código ASCII lo que sería, vamos a ver, este lado tiene decimal y hasta el último el carácter que corresponde. En este caso el 41, lo checamos aquí. El 41 equivale al paréntesis cerrado. Es por eso que aquí vemos que el 41 equivale a este carácter. De tal manera que todos los caracteres se pueden obtener de aquí de la tabla del código ASCII, que significa Código Estándar Estadounidense de Intercambio de Información. Y aquí vemos a qué equivale cada carácter. Por ejemplo, vamos a ver, el 64 equivale a la arroba, el 65 a la A mayúscula. Estos caracteres también los podemos obtener con el teclado oprimiendo Alt, el Alt el que está al lado izquierdo de la barra espaciadora, y escribir 64 con el teclado numérico, es para obtener la arroba. O bien, si queremos obtener la A minúscula, sería Alt, y sin soltar Alt escribimos 97 con el teclado numérico, soltamos todas las teclas y esa es la A minúscula. Pues así formaríamos los números decimales a partir de dígitos binarios. Bien, vamos a ver, por ejemplo, en Excel voy a hacer por ahí un ejercicio en donde vamos a convertir los números binarios en decimal. Aquí voy a poner 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Y vamos a ver en este otro lugar vamos a escribir un número en decimal. Acá estarían en binario. Este sería un número en binario, para lo cual utilizo todos estos espacios. Y aquí voy a colocar un número en decimal. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero saber cómo se escribe el 54 en binario. Pues bien, para ello voy a poner 1 a aquellos números que sumados me den 54. Voy a empezar por el que se acerque más. Por ejemplo, 64 se pasa. 32 es el más cercano, entonces le pongo 1. ¿Cuánto me falta para 54? Ya tengo 32. Vamos a ver, 16 me serviría. 32 y 16 son 48. Por lo tanto, si me sirve, no me he pasado. Muy bien, 48. ¿Cuánto me falta para llegar a 54? 48 y 8 son 56. Y 4, vamos a ponerle uno aquí. Este sí me sirve. Vamos a ver, son 32, 48, 52. Me faltan 2 para 54. Voy a poner un 1 aquí y listo. Vamos a ver si nos da la suma. Voy a hacer la comprobación aquí. Primero a los que no voy a tomar les pongo un 0, lo cual indica que esos números no los voy a tomar. Aquí le pongo un 0 y acá un 0. Después de eso multiplico ambas celdas. Le voy a poner igual a, le pongo el signo igual a esta celda, asterisco, es decir, por esta otra celda, y le doy enter. Entonces, de tal manera que 0 por 1, 0. Hago lo mismo con las otras celdas. Aquí están. Sería 1 por 32, 32. 1 por 16, 16. 0 por 8, 0. 1 por 4, 4. 1 por 2, 2. 0 por 1,
0. Ya que le puse que tengo los valores donde hay 1, simplemente los voy a sumar y le pongo igual a la suma, abro paréntesis, de todos estos, cierro paréntesis, doy enter y vemos que sí es 54. Bueno, con eso terminamos.